tardes. Hoy estamos en un nuevo capítulo de Zumbido y el día de hoy nos trasladamos un poco de la cultura y nos vamos directamente a lo arquitectónico. Hoy estamos con Luis Darmendrail. Él es arquitecto, ¿cierto? Graduado de la Universidad de Concepción. También es docente, investigador, ampliamente conocido no solo en su medio, sino también por el público, ya que suele aparecer en diversos medios de comunicaciones. Es también creador del sitio web historiaarquitectónicaconcepción.cl y obtuvo el premio de Ciencias Sociales en el 2020. No solamente eso, sino también en el año 2023 publicó su libro Concepción 1930. ¿Cómo estás, Luis? Contento de estar acá, de conversar sobre diferentes temas relacionados con, Lorenzo Arenas, que es un lugar que le tengo un aprecio tremendo debido a su historia social, cultural, arquitectónica, y que tiene tanto que decir también, y más aún en este espacio que es tan icónico de Concepción, que todos tenemos claridad de que fue un mercado, el corazón de una comunidad y además diseñado por un arquitecto a quien considero un gran maestro, que sigo recordando que fue Osvaldo Cáceres. Excelente. Vamos a preguntas un poco más generales. Luis, cuéntame un poquito cómo ves la identidad arquitectónica en Concepción. Concepción tiene muchos... Hay una especie de mito que de repente aflora y uno lo ve que en Concepción no hay nada de patrimonio, que dicen, no, sí que en Concepción no hay nada. Concepción tiene mucha historia arquitectónica. Caminar por el centro, por sus barrios, es una experiencia en la cual podemos ver diferentes expresiones, principalmente del siglo XX. Arquitectura de los años 40, 50, 60, desarrollada después de los terremotos del 39 o de 1960. Por lo tanto, en Concepción existe una identidad bastante heterogénea en términos arquitectónicos, con múltiples formas, con múltiples expresiones que se ven en las galerías, que se ven en edificios de departamentos, que se ven en edificios comerciales también, y por supuesto el valor que tienen los barrios, la vivienda colectiva, con grandes poblaciones hechas por la Caja de la Habitación Popular, la Corporación de Mejoramiento Urbano, o también como pasa con la Corporación de la Vivienda COR. Concepción tiene mucha historia, a pesar que lamentablemente durante los últimos 20 años se ha destruido sistemáticamente nuestro patrimonio, producto del terremoto del 2010, y además de lo que ocurre producto de la puesta en marcha del Plan Regulador del 2004, que ha puesto en jaque el patrimonio arquitectónico y natural también de nuestra ciudad. Entiendo. ¿Qué crees tú que hace única a la ciudad de Concepción a diferencia de otras ciudades de Chile? Mira, yo siento que Concepción siempre se llena como de slogans, la ciudad de rock, la ciudad de esto, la ciudad de lo otro. Yo la verdad personalmente no creo mucho en los slogans. Yo creo que es un poco magnánimo querer de ser como algo, somos la ciudad. Pero siento que Concepción tiene muchas virtudes en términos de su escala, que es una ciudad caminable, es una ciudad peatonal, es una ciudad que aún conserva una representación arquitectónica del siglo XX que es, a mi juicio, bastante interesante y que lamentablemente la gente a veces no la quiere ver. Y yo creo que por ahí va un poco el tema. Yo considero que Concepción sigue siendo una ciudad universitaria, sigue siendo una ciudad de mucha cultura, a pesar que hemos perdido quizás muchos espacios y también muchas personas que fueron parte de procesos. Tal vez no somos la gran capital cultural que fuimos en los años 50 y 60, pero Concepción tiene aún una gran riqueza, una riqueza media como under, así que está por debajo y por supuesto su gente. Yo siempre he sentido que la vida no es blanco y negro, sino que hay que ver los matices y todo lo que nos pueda ofrecer una ciudad también. ¿Cómo nace tu pasión por la arquitectura? Porque hablas con mucho amor de Concepción. Mira, en realidad siempre me gustó la arquitectura desde chico y siempre me gustó la historia. Y el año 2004 iba caminando por Barros Arana y vi que estaban empezando a demoler un edificio en Barros 1040, 1060, que es donde está el Mall del Centro ahora. Que había una antigua construcción que siempre me gustó de niño, que había una tienda Ripley, que yo la conocí como tienda Ripley y estaban siendo demolidas. Yo de inmediato me entré en shock. Fui con una webcam a sacar fotos, o sea, esto es tiempo pretérito, muy antiguo, época Fotolog, de hecho, sí, muy en el pasado, y después me hice una pregunta, ¿por qué me gustaba tanto ese edificio? Yo tenía 16 años, estaba en tercero medio.
Y la cosa Un es lolo. que, un lolo, totalmente, sí. Y el 2004, claro, y decidí crear un sitio web en GeoCities, que es un formato que ya no existe, y un Fotolog también, que es otro formato que ya no existe, para ir comentando temas de arquitectura de Concepción y tratar de develar qué era ese edificio que me gustaba. Después me descubrí que ese edificio fue de la Universidad de Concepción, que fue la biblioteca, administración, lotería, casa central de la universidad, adosada al Teatro Concepción Antiguo y a otra fachada que mucha gente le llamaba como el Teatro Viejo, que después claramente sabemos que esa fachada donde hay cierto café a la entrada del mall no tiene nada que ver con el Teatro Concepción Antiguo. Y una cosa llevó a la otra, y a la otra, y a la otra, y a la otra. Después entré a estudiar arquitectura, por lo tanto el bombardeo de información fue mucho más, aprendí mucho más. De ahí saltó un blog, seguí escribiendo y bueno, y empecé a forjar un trabajo en torno a las redes sociales principalmente, primero con Fotolog, GeoCities, después con blog, después con Facebook y actualmente, bueno, Instagram, Facebook y YouTube, que es justamente Qué difícil llegar a la comunidad en ese tiempo. ¿Cómo lo hacías para Es que súper gente... difícil. Primero que nada, que escuchen a alguien de 16 años. Yo mandaba cartas con nombres falsos al diario, como denunciando, no sé, pues están demoliendo tal cosa. Cartas que eran una versión súper... aún no manejaba muchos temas de redacción ni nada por el estilo, pero, pero claro, al principio era como... porque no se hablaban esos temas. O sea, yo veía las investigaciones que habían de Concepción eran o muy académicas o se resguardaban en ciertas publicaciones como Arquitecturas del Sur de la Universidad del Biobío, que es fantástica. Ahí destaco mucho siempre el arquitecto Gonzalo Cerda, que fue fundamental en la difusión, que ha sido y sigue siendo fundamental en el estudio y difusión de la arquitectura chilena, especialmente del sur. Pero claro, yo me preguntaba, ¿pero qué pasa en el centro? ¿Cuál es la historia, no sé, de la Galería Dawi? O la galería, todas las galerías frente a la Plaza Independencia. Claro. ¿Dónde está la historia de estas personas, de los arquitectos? Ninguna parte estaba. La historia se cuenta desde los próceres, las guerras, las batallas, etc. Pero ¿quiénes construyeron la ciudad? ¿Dónde está esa historia realmente? Y eso me llevó a investigar cada vez más, pero al mismo tiempo no quedarme para mí con esa información, sino compartirla. Porque así como yo tenía esa duda y nunca vi alguna publicación al respecto, mucha gente quizás pensaba, se estaba preguntando lo mismo. Y comienza a construirse comunidad gracias a las redes sociales. Primero con el blog, que llegaban algunos comentarios anónimos, oye, yo viví en esa casa, yo tengo recuerdos de esto. Y cuando se crea el Facebook, en 2013, que hay un amigo muy querido, Fabián Ortiz, me dice que no es arquitecto, pero le fascina la arquitectura, me dice un día, deberías crearte un Facebook de historia arquitectónica de Concepción. Y dije, ¿cómo es el Facebook? Luis, hay gente quebrándose huevos en la cabeza y haciendo esos challenges, Claro. subiendo estupideces a Facebook. ¿Cómo no va a crear algo interesante con contenido? Y lo hice. Y claro, y la gente empezó a reaccionar y a darse cuenta de que, oye, en realidad, en la población, y no era solamente la casa donde yo vivo, es antigua, o tiene historia, o es bonita, o me gusta. Ahora es la población en la cual vivo, tiene valor. Me acuerdo muy bien cuando escribía gente de Aurora de Chile, de la población de empleados públicos en calle Roosevelt, de Cerro La Virgen, del sector, por ejemplo, de Pedro de Valdivia, y por supuesto Lorenzo Arenas. Empezar a tomar conciencia de que el lugar en el cual habitamos en realidad tiene algo que decir. No son palacios, no son grandes catedrales, no es la noción clásica de lo que se considera patrimonio arquitectónico, porque usualmente la gente cuando piensa en patrimonio arquitectónico, no, es que es como la Moneda, la Catedral de Santiago, Claro, la mansión no sé cuánto, y es válido. O sea, son edificios icónicos, son cosas que tienen importancia y relevancia, pero el patrimonio arquitectónico lo podemos encontrar a la vuelta de la esquina. Claro, qué importante es llegar a la comunidad en el fondo, que no es Totalmente. profesional, que no es el académico, sino en el día a día, en la forma cotidiana. Y eso es un tema muy importante el que tocas, porque yo he ido a encuentros académicos, entonces claro, compartimos entre muchos información, puede ser absolutamente interesante, pero yo digo, si estamos hablando de un conjunto ubicado en las afueras de Talca, o en fueras de Valdivia o en Concepción, ¿por qué no está la comunidad invitada? Porque son lugares donde que estamos hablando con tanta pasión y con tanto ahínco, ahí vive gente. Son patrimonios arquitectónicos que están vivos, que se ocupan, que la gente habita, hace uso, y que han sido transformados y que han sido cambiados, pero que siguen estando ahí. Entonces también a mí me interesa mucho eso, y una de mis grandes como
pasiones y al mismo tiempo obsesiones, es poder acercar eso a la comunidad y que se dé cuenta de que no se necesita ser un arquitecto o un experto en la materia para tener esa sensibilidad. De repente pasa cuando hago caminatas o cuando hago actividades en la calle, no sé, la gente que participa es como, es que yo no soy arquitecto, no Claro. se preocupe, si usted le mueve ver un mosaico, una cerámica, una baldosa en una galería y le provoca algo, o le evoca un recuerdo, o le genera algún tipo de movimiento en su mente, y ahí se está logrando algo. Y eso es absolutamente hermoso. Y una de las cosas más gratificantes que te puedo decir que me ha ocurrido en los últimos 20 años, de ver ese cambio de mentalidad. Tal vez no se ha logrado ganar batallas como salvar un edificio, porque hay siempre ciertos poderes que están encima que uno no puede de algún modo doblegar fácilmente. Pero el ver que la comunidad se empodere y que diga, de verdad el lugar donde vivo tiene historia, es parte de la historia arquitectónica local, penquista, pero también chilena e incluso mundial, hasta cierto, hay muchos casos, eso es fantástico, que la comunidad tome conciencia, que la cultura, que el patrimonio y la arquitectura no es algo que es de unos pocos, sino que es de todos. Todos usamos edificios, habitamos, tenemos que ir al baño, comemos, compramos, nos educamos en edificios, nos atendemos en edificios cuando necesitamos un tema de salud. Por lo tanto, la arquitectura está presente siempre en nuestras vidas. ¿Cuál ha sido uno de los proyectos más significativos en el que has trabajado? Uy. A ver, son muchos. Es que mira, yo creo que, bueno, Concepción 1930 es un libro que fue una tarea titánica de cerca de 12-15 años de trabajo e investigación, que es un libro que explora la arquitectura 1930. Además, el libro, bueno, todo el proyecto que hicimos con Alexander Bustos y Patricio Seix, que nosotros tres hicimos 3 libros, uno sobre el arquitecto Alejandro Rodríguez, arquitecto fantástico de Concepción, que dejó obras como la Casa del Arte, la Fábrica Gacel, muchos edificios en el centro, y que además es uno de los arquitectos desaparecidos en dictadura. Ese proyecto fue muy significativo, Alejandro presente. Su segunda secuela, que fue Maco Gutiérrez, hace una arquitectura en la Casa Grande, en el cual exploramos la vida de su gran amigo Maco, arquitecto boliviano, que también hizo obras aquí en la zona, como el Sindicato de los Mineros de Lota, obra nunca concluida, la Farmacia Maluje, sus vínculos con Escames, etcétera, que también tuvo un desenlace complejo con el golpe de Estado en Bolivia. De hecho, él falleció en ese contexto de violencia en Bolivia el año 72. Y el más reciente, Osvaldo Cáceres González, un arquitecto frente a su época, que es un proyecto muy potente en términos de poder hacer esta compilación, esta narración de la vida de Osvaldo Cáceres desde una percepción más bien íntima, humana, compartiendo sus trabajos, sus obras, pero también enfocando el valor humano y su legado más allá también de la arquitectura. Esos proyectos para mí fueron en general notables, y por supuesto muchas exposiciones y el trabajo también que, ya con esto, para poder definir un poco el trabajo que he hecho con las mujeres arquitectas, de poder devolver a la memoria o comentar de manera pública las primeras arquitectas de Concepción. Nombres que han sido invisibilizados, que no se han contado en narraciones, en historias, que yo cuando estaba en la universidad jamás me hablaron de mujeres arquitectas. Qué importante. Absolutamente importante, porque la arquitectura se ha contado siempre de una manera muy, una visión patriarcal absoluta. O sea, yo tuve profesoras arquitectas, pero el que te hablaran de la historia de la mujer en la arquitectura, que es una historia que está marcada por procesos políticos, por luchas, por ganar espacios y territorios también dentro de la profesión, es algo que nunca se hablaba. Entonces cuando yo empiezo a explorar quiénes fueron estas arquitectas, estas colegas antecesoras, maestras como Luz Sobrino, Inés Frey, Cristina Suazo, Gabriela González, Angelita García, Rosa Aparicio, nos damos cuenta que hay un gran crisol de mujeres que hicieron cosas en Concepción y están aquí, son parte de un patrimonio que hay que siempre contarlo, exponerlo y presentarlo. Importante, porque antes igual la carrera de arquitectura tenía un gran número de varones estudiando. Sí, ahora se ha invertido eso. Ahora no se hace ni siquiera ese comentario, esa discusión. Pero hace 100 años el panorama era totalmente distinto. La primera mujer se tituló en Chile en 1930.
Y ahí quiero dar crédito a un grupo de amigas, Mujer Arquitecta, que hacen una labor increíble. En Argentina, Inés Moisset, con un día una arquitecta. Entonces han ido apareciendo diferentes iniciativas en contexto nacional y global que han puesto en valor la historia y recuperar esas biografías. Porque una de las cosas que yo más me enfoco y aprendí mucho de eso de Osvaldo Cáceres es ver el lado humano. Los edificios no se hacen solos, no aparecen por arte de magia, así de un segundo a otro. Hay humanos que están pensando, maestros, albañiles, constructores, ingenieros y por supuesto arquitectos que trabajan. ¿Y qué pasa cuando se demuele un edificio? Se borra en la obra lo físico, y si no se sabe quién lo diseñó y quién lo construyó, ahí tenemos como una doble destrucción, también la memoria se pierde. Y eso es algo que a mí me preocupa mucho cuando se rompen las cadenas del relato histórico, porque al fin y al cabo se generan lagunas y se generan mitos. No, es que se cayó con el terremoto, como la municipalidad antigua. No, se cayó con el terremoto. No se cayó con el terremoto, la demolieron 8 años después del terremoto. ¿Te fijas? Entonces ahí hay ciertas cosas que es bueno llenar esas lagunas para evitar la ignorancia y que podamos también apreciar nuestra ciudad. Un gran desafío. Totalmente. Luis, una pregunta. Estamos aquí ubicados en este canal, ¿cierto? En el ex mercado de Concepción. Y teníamos una pregunta. ¿Tú crees que en algún momento este edificio se reconozca como parte del patrimonio? O sea, que este edificio es patrimonial. Lo que pasa es que no tiene una designación desde un punto de vista legal, así como de Consejo de Monumentos o que sea declarado inmueble de conservación histórica. Pero este edificio es un gran bien patrimonial. Ha marcado muchas generaciones de pobladores dentro del sector. Es una obra que representa un momento en la arquitectura nacional donde las formas modernas, estamos hablando de una obra de 1959, es una obra que fue muy experimental, muestra la visión de los arquitectos Osvaldo Cáceres y Gabriela González por generar estos quiebres, estas formas en diagonales, como si fuese un origami. De hecho uno lo ve desde afuera y parece como un tamborcito de origami precioso. Así lo han definido de hecho alumnos cuando he traído de repente acá a visitar el sector. Por lo tanto, todo plegado, es una cosa maravillosa y claramente responde a una arquitectura pública, una arquitectura con una fuerte convicción cívica y por supuesto también representante de un momento de transición en la historia de Concepción, los años 50. Por lo tanto, todo eso, más todas las historias que puede contar la gente del barrio, que si hacemos un libro, yo creo con testimonios podemos tener 1000 páginas, nos damos cuenta que es una obra con un gran valor patrimonial. Que algunos no lo quieran ver, bueno, eso ya es otro tema, pero es una obra que tiene una gran trascendencia dentro de Concepción. Es un legado que se luchó, que quedó presente y que, claro, podemos pensar que quizás en el futuro tenga algún tipo de designación o protección. Y es lo que en el fondo nosotros también esperamos. Absolutamente, absolutamente. Luis, trasladémonos un poquito a tu, bueno, nos estabas contando hace muy poquito rato de historia, ¿cómo se llama? Historia arquitectónica de Concepción. Sí. En la actualidad, ¿dónde podemos encontrar el sitio y de qué se trata este sitio? Bueno, Historia Arquitectónica de Concepción está en el dominio.cl y también lo pueden buscar tal cual en Google, está en YouTube, Instagram, Facebook. Se hacen publicaciones periódicas, aunque ahora estoy me tomé un break de unos días, porque manejar redes sociales igual es trabajo. Es trabajo y es un trabajo a veces autogestionado, a veces demanda tiempo, por supuesto, pero ahí se pueden encontrar todas las publicaciones. O sea, en Historia Arquitectónica de Concepción se han publicado cientos de casos de edificios de nuestra ciudad. De repente la gente dice, ¿cuántos edificios habrá interesantes en Concepción? 10, 20, no. Cientos de edificios, casas, espacios de la ciudad también. Y además ahí pueden tomar línea directa para poder comprar los libros que se han editado, el aviso ahí promocional, por supuesto. Libros que hemos hecho con la editorial Dos Tercios. Ahí un gran saludo a Patricio Seis, Ignacio Sáez, quienes han sido bien decisivos, porque uno no trabaja solo. Siempre hay gente que está acompañando, siempre hay gente que está impulsando este tipo de cosas y también pensando en los nuevos desafíos. De hecho, ahora estamos trabajando en un nuevo proyecto. ¿A las personas pueden enviar sus fotografías? ¡Ay, maravilloso eso! De hecho, hace tiempo que no pasa mucho. La gente suele enviar de repente, pero si tienen fotografías antiguas o que quisieran compartir cualquier dato, anécdota, por favor, háganlo. De hecho, no sé,
Hace poco subí una foto del edificio Esquerré, la gente empezó a comentar sus recuerdos. Hace una foto que subí el Campanil, la misma historia. Entonces es interesante ver cuando una obra de arquitectura la gente ve la foto. Oye, pero si yo tengo una foto de niño ahí en esa... Cuando una vez en el Facebook subí unas fotos del golf, de los bloques, y llegaron fotos preciosas de la gente subiendo sus infancias, sus juventudes en el golf, entre los bloques. Entonces es muy lindo ese efecto. ¿Cómo lo pueden enviar? ¿Por qué medio? Por mensaje interno, el correo electrónico está marcado también ahí en las redes. La idea es comunicarse. Yo feliz de recibir esa información y claro, con el beneplácito de las personas también poder compartirla. Excelente. Háblanos un poquito de cómo así fue la publicación de tu libro en 1930. Bueno, ese fue el proyecto que en realidad partió del seminario de título, la tesis más o menos en arquitectura, que yo decidí hacerlo en los años 30, porque me interesó mucho que muchos edificios que me gustaban en realidad, todos coincidieron que eran de los años 30. El Hotel Cecil me gustaba de niño, el Vega del Esfuerzo me gustaba de niño, el Cerro Amarillo me gustaba de niño. Entonces, y varios edificios de la UDECONCE también me gustaban. Y cuando empecé a investigar, todo 1936, 35, 38, 32, ya, algo Eras pasa muy en bueno esa para década. recorrer la ciudad. Siempre me ha gustado recorrer la ciudad. De hecho, bueno, es que mi mamá siempre también me sacó de chico a caminar, a recorrer, por lo Y tanto, observar. y a observar. Y una de las cosas también que es una virtud y al mismo tiempo una desgracia, que tengo buena memoria. Entonces, me acuerdo de muchas cosas de hace muchos años, de los principios de los 90 en adelante. Entonces, tengo muchos recuerdos e imágenes en mi cabeza de cómo ha cambiado Concepción. Y bueno, y 1930, claro, todo coincidía, años 30, algo pasó en esa década que todo se volvió un poco más moderno. Las casas se comenzaron a ver un poquito más curvas, más sencillas. La arquitectura antigua, esa clásica de arcos de medio punto con columnas, comenzó a desaparecer y Concepción empezó a perfilarse como una ciudad moderna. Como postura del libro, Concepción era como un adolescente, estaba como en la edad del pavo, así como que estoy creciendo, pero como que no dejo atrás el pasado, la cosa más conservadora, más como tradicional. Pero claro, llega el terremoto del 39 que hizo pasar a la adultez inmediata a Concepción y ahí llega toda una vorágine moderna que se ve hasta el día de hoy y que sigue estando presente en nuestras calles. Y eso me llevó a investigar sobre los años 30. Hago mi seminario, cumplo con lo académico, que era un borrador, pero yo nunca lo vi como algo académico. Yo sabía que eso tenía que transformarse en un libro. Y pasaron muchos años, eso fue sido, la investigación partió en 2008, 2009 más o menos. Entregué mi proyecto cuando las primeras anotaciones fueron ahí, después lo consolidé como trabajo académico en 2012-13 y eso estuvo descansando hasta que durante la pandemia, entre el 2020 y 2019 al 20, ahí se consolidó el proyecto. 15 años después se publica. Se publica justamente el 2021 en octubre, en el Liceo Enrique Molina, obra que se inaugura en 1935, el aula magna. El Teatro El Molina, como se le dice popularmente. Claro. Ahí se publicó, se hizo un evento, por supuesto todos con mascarilla. Fue muy complejo hacer ahí un agradecimiento al liceo, a la profesora Claudia Muñoz también de su de patrimonio, presente ahí con toda la ayuda logística. Y claro, el libro ha sido preciosa la reacción de la gente, porque ha logrado ver también la historia de espacios icónicos como la Vega del Esfuerzo. Entonces claro, la gente más antigua sabe que eso no era una vega, que era un cine. El Hotel Cecil también con toda su imagen, la Plaza España, ver que muchas obras emblemáticas de la ciudad se inauguraron en esta década tan particular, que la Universidad de Concepción se consolidó en los años 30 y además dar un capítulo final al libro con biografías de los arquitectos, que ahí logré ponerme en contacto con nietos, bisnietos, hijos, tataranietos de arquitectos que trabajaron en Concepción en esos años. Y con eso yo quedé, pero no lo podía creer el efecto que tuvo desde un punto de vista humano, de que la gente diga, oye, en realidad mi bisabuelo hizo estas cosas, oh, no tenía idea que mi papá había hecho eso. Entonces ese tipo de cosas, de ver esas personas que ya no era su papá, su abuelo, sino que fue un creador que dejó legados en Concepción. Entonces ese tipo de efectos para mí fue muy significativo. Por supuesto con la reacción de la gente, que el libro le ha ido bastante bien, se hizo una segunda tanda también de libros, entonces, y eso también sirvió porque la información que yo recabé en esos 15 años no fue solamente de los años 30, también fue de los años 40.
Y eso es lo que estamos trabajando ahora justamente. Eso es lo que te iba a preguntar para ir cerrando ya nuestra entrevista. Sí. ¿Qué es lo que se viene en todo el mundo arquitectónico para ti? Bueno, la idea es seguir trabajando en función a la obra de Osvaldo Cáceres primero que nada, porque el 2023 se lanzó el libro Osvaldo Cáceres, un arquitecto frente a su época, y la idea es seguir difundiendo ese libro, llegar a todas las audiencias posibles, y en paralelo estamos trabajando en 1940. La idea es explorar Concepción de la A a la Z en esa época, es como lo más panorámico posible, porque hay nuevas variables en la década del 40. Las primeras mujeres arquitectas, los primeros edificios de salud clínico como el hospital, y nuevas poblaciones que aparecen en Concepción como Lorenzo Arenas. Por lo tanto, hay nuevos temas que se incluyen y va a ser un libro un poco más complejo. Ha sido difícil también lograr investigación, y ahí también siempre hago la invitación, que de repente cuesta mucho, si la gente conoce personas que vivieron de los años 40, que se comuniquen para poder entrevistarlo, porque me encantaría poder contar con testimonios de personas que hayan vivido en esa época y que tengan interés en poder compartir sus recuerdos. Oh, ya lo sabes, si tiene información siempre se contacta. Siempre. Y también las caminatas. Las caminatas, la idea es volver el segundo semestre, cuando ya el clima empiece a Está más bonito. esté más bonito y salgamos a caminar. Las caminatas son siempre temáticas, hemos hecho caminatas por el parque, mujeres arquitectas, arquitectura religiosa, arquitectura de galerías, arquitecturas del sector más bien cuadrante oriente, por el poniente. Entonces la idea es volver a retomar esos temas, y esa invitación siempre es para grandes y chicos. O sea, el espectro de las caminatas es desde 5 meses hasta 96 años. Entonces es muy lindo ver cómo coexisten todas las generaciones en torno a la arquitectura y el patrimonio de Concepción. Ver la ciudad con nuestros ojos. Absolutamente, absolutamente. Luis, es un gusto para nosotros tenerte aquí. De verdad que agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación y que feliz. nos hayas podido contar. Feliz. Y maravilloso también lo que se hace en este espacio que tiene tanta historia como este mercado, que caló hondo en la comunidad, y que si bien se ha transformado con el pasar de los años y ya no es un mercado, sigue siendo un corazón, fíjate, y sigue marcando, sigue latiendo dentro de la población, y eso es siempre bueno verlo y sentirlo. Muchas gracias, Luis. ¿Algún mensaje, algún saludo que quieras enviar? Bueno, a toda la gente que durante estos 20 años ha seguido Historia Arquitectónica de Concepción, a muchas personas que ya no están también, que me dejaron sus recuerditos, sus mensajes, que eso siempre también se recuerda, por supuesto, a todo el equipo, todos los equipos con los cuales he trabajado en estos años, y nada, estén atentos a las redes. Y por supuesto mis alumnos, porque soy docente. Entonces a todos los alumnos que tengo en este año en la Universidad del Desarrollo y la del Biobío, un gran saludo, por supuesto que sí. Ahí estaba Luis, muchas gracias Luis por estar aquí. Esperamos seguirnos viendo en una nueva ocasión con alguna nueva temática. Nos estamos viendo desde aquí, desde redconcept.cl. ¡Chao!